El Faro TV se traslada a la parroquia de Santa Teresa para hablar con el párroco, con Guillermo María Alberto, de una misión muy especial que tuvo hasta hace no muy poco en su vida en Caracas, en Venezuela. ¿Qué tal está, Guillermo? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, pues lo primero, saber un poco cómo empieza esta aventura. Bueno, empezó hace 22 años. Fui enviado a Venezuela porque pertenezco a una realidad eclesial que impulsa seminarios misioneros. Y entonces, cuando surgió la vocación hacia por el sacerdocio, presté mi disponibilidad a estudiar y para formarme como futuro sacerdote misionero. De forma que hace 22 años salí por sorteo a cualquier seminario. Me podía tocar cualquier seminario del mundo y me tocó el Seminario Redentoris Mater de Caracas, en Venezuela, y allí me formé y allí ejercí mis primeros 10 años de sacerdote. Una vez que ya ha pasado, digamos, por este proceso, ¿diría que le tocó la lotería, que fue afortunado? Sí, porque aun así que estuve en una zona muy pobre, una zona muy necesitada, pero sin embargo la experiencia de poder ayudar a los demás, la experiencia de ver el sufrimiento también en los demás y en tantas circunstancias muy difíciles, es gratificante ver cómo en medio de toda esa necesidad, en medio de toda aquella realidad, veías cómo también Dios acontecía muy humildemente, pero tenía pequeñas gratificaciones, ¿no?, de ver cómo la gente, con muy poco que a lo mejor pudieras hacer, pero la gente lo agradecía. ¿Y cómo fue el principio? ¿Hay algo que le chocara, que al principio fuera complicado de llevar? Claro, allí un barrio de Caracas, los barrios de Caracas son lo más parecido, para que os hagáis una idea, como las películas, las favelas de Brasil, o digamos lo más parecido son barrios donde la violencia es altísima y donde la vida es totalmente muy distinta, ¿no?, a la que tenemos en España, ¿no? En España tenemos otro tipo de problemas, pero no es exactamente, digamos, extrapolable a nuestro caso, ¿no? Entonces, claro, te choca un poco, digamos, esa forma de vida, y digamos que al principio no era fácil, ¿no?, porque escuchabas muy a menudo tiros, tiroteos y digamos, cosas así que, aún así, pues bueno, uno es también de carne y uno también le da miedo esas cosas. ¿Y cómo se ayudaba a estas personas? Porque entiendo que en su mayoría eran jóvenes. La mayoría son jóvenes, porque en los barrios de Caracas actúan, digamos, muchas bandas, ¿no? Bandas que se dedican a la delincuencia, para el narcotráfico, y los que gobiernan los barrios son esas bandas, ¿no? Entonces, claro, el punto de referencia de un joven de 14, 16 años, ese arco de edad, es ser el capo de la banda. Entonces, la vida de un joven en un barrio de Caracas es muy corta. ¿Por qué? Porque se meten en muchísimos problemas y después, por los llamados ajustes de cuenta, acaban siendo ajusticiados, ¿no? Entonces, es muy difícil. Nosotros teníamos allí en Caracas una fundación que todavía está, que se llama Fundación Ciudad de la Esperanza, y la fundación, lo que allí hacíamos a través de la fundación era cursos de formación profesional, especialmente para adultos y jóvenes que estaban en situación de riesgo social, y entonces lo que intentábamos es enseñarles un oficio para que ese chaval tuviese una esperanza en la vida, ¿no?, y viera que lo único en la vida no era, lo más importante en su vida no era estar en una banda, sino que lo más importante en su vida era tener unos valores que les ayudase a vivir y a vivir bien. ¿Cómo llegaban a la fundación normalmente? La fundación llegaban normalmente, nosotros lo que hacíamos era hacer, digamos, mucha publicidad de la fundación, o a lo mejor nos venían a la parroquia, o digamos también por el boca a boca también, que se llama, ¿no? Uno le va diciendo al otro, o
en circunstancias muy dispares, ¿no? O a lo mejor yo, digamos, en el barrio me encontraba un grupo de chavales y entonces me paraba a hablar con ellos y entonces les hablaba, les decía, y entonces habían algunos que se interesaban y muchos otros. O sea, no dejaba de ser, porque tampoco te lo voy a decir que fuese una gran... Sí que es verdad que la fundación porque la creó el sacerdote que estaba antes que yo llegara, don Antonio Zubía, desde el 90 y algo hasta la fecha, que todavía sigue funcionando, ha dado muchísimos frutos, pero que tampoco no dejaba de ser, pues bueno, una gota en medio de un gran océano, ¿no? O sea que era una ayuda. Y entonces, pero muchísimos jóvenes que se han beneficiado de esa ayuda y que han podido salir adelante con sus vidas, ¿no? Algunos decían que sí, otros que no. ¿Era complicado atraerlos, intentar...? Era muy complicado porque el mundo de las drogas y el mundo de la delincuencia no es fácil salir. No es fácil salir. Cuando una persona está muy metido según en qué contextos, y más esos contextos, es muy duro salir, porque después la ley del barrio es una ley que se impone dentro del barrio. Es decir, cuando tú sales de una banda, tienes, en ese contexto estamos hablando, pues tienes, pues como quien dice, los días contados, ¿no? Porque ellos temen si puedes decir algo, si no, con quién vas a hablar, con quién no vas a hablar, y entonces es muy difícil salir, muy difícil salir. Imagino que dentro de todo esto habría casos de éxito, es decir, historias con finales felices. Habían muchos, sí, habían muchos, y la mayoría tenían que salir del barrio. Habían otros que no, que ellos se quedaban, optaban por, digamos, o sea, por quedarse. Allí la pastoral en Caracas que yo tenía era lo que llama el Papa Francisco muchas veces la pastoral de la oreja, es de escuchar a la gente, ¿no? Porque la gente te explica, te dice, y entonces hice mucha amistad, tiene una forma de decirlo, con uno de los capos, que yo no busqué, digamos así, pero yo siempre digo que Dios te pone en las circunstancias, ¿no? Y entonces, hablando con él, pues, digamos, de alguna manera, él me ayudaba en el sentido de que no se tomaran represalias, ¿no?, contra los chavales que a lo mejor decidían dejar, digamos, ese mundo, ¿no? Y entonces, pues eso también era de gran ayuda, porque de esto, si me dejas explicarte, eso fue de una forma fortuita, de forma de que, pues, a este hombre se le murió un hijo, también por un ajuste de cuentas. La familia vino a la parroquia a celebrar, porque en Venezuela era y es, pues, muy común de celebrar el novenario por los difuntos, ¿no? Y entonces la familia quedó tan, pues, agradecida después del novenario, que este hombre quiso, digamos, pues, de vez en cuando preguntarme algunas cosas sobre la religión católica, etcétera, ¿no? Y, digamos, por ahí es que, digamos, él, digamos, hizo un poco de amistad conmigo, de forma que eso me valía a mí para que cuando hubiese en el barrio algún problema entre bandas, si se acercaba algún tiroteo, alguna cosa, eso me permitía a mí cierta libertad para poder decirle para poder frenar, digamos, momentos de guerra, porque eso era momentos de guerra en Caracas, y especialmente en este barrio los números de muertos por la violencia son muy elevados. Entonces hay veces que te tienes que aliar hasta con... Hay un dicho que dice que hay veces que te tienes que aliar contra el diablo para poder, digamos, hacer bien. No es que todo vale, pues evidentemente, pero sí que para estas circunstancias, que lo que primaba era salvar vidas, pues bueno, uno se permitía el lujo de decirle, pues, que esto no convenía, ¿no? Porque lo que convenía era la paz en el barrio. ¿Diría que para ser misionero en estas circunstancias hay que tener mucha psicología? Sí, muchísima, porque, claro, es que la mentalidad y la psicología de una persona en ese contexto es una psicología sin sentido, o sea, sin sentido totalmente, ¿no? Permíteme decir esta expresión, ¿no?
Entonces, claro, tienes que entrar un poco en el modo de cómo piensan ellos. Entonces tú, digamos, yo lo que podía pues apelar, porque en mi condición de sacerdote uno no puede pues apelar pues a otra cosa, ¿no? Yo a lo que siempre pues apelaba era a la paz del barrio, que el barrio estaba en paz y que el barrio no podía permitirse muertos. No, o sea, nosotros tuvimos el caso de un chaval, Mario, me acuerdo, con 17 años, y por robarle un teléfono delante de la madre lo mataron con un tiro en la cabeza, porque las cosas allí eran así de crudas. O sea, esto lo estoy diciendo así, que suena un poco, pero es que la realidad supera no sé cómo dice la expresión, ¿no? La realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, cuando se acercaban momentos así duros, uno a lo que podía pues apelar es a la paz del barrio, a la paz del barrio, ¿no? Y entonces, pues bueno, había veces que él te escuchaba y a lo mejor, o sea, se podía contener, y había veces que por otros intereses que ya ahí ya uno no podía, digamos, adentrarse, pero por otros intereses no, o sea, pues la cosa no funcionaba. ¿Cómo le ayudó esta persona a entender la mentalidad o la psicología de estos chavales y bueno, de todo lo que es el mundo dentro del narcotráfico y de la delincuencia? Yo siempre pues apelaba a la situación personal de cada uno, porque yo siempre digo que nadie es feliz haciendo mal, nadie. Y eso es una experiencia que yo lo he visto siempre, ¿no? No solamente es una experiencia personal que tú hayas tenido, porque la fe es una experiencia personal, ¿no? Cuando tienes una experiencia de fe, de que has visto a Dios, cómo Dios te ha ayudado en tu vida, pues esa experiencia te vale para decir que nadie es feliz haciendo mal. Y entonces yo siempre pues apelaba a que la realidad de cada uno del sufrimiento, porque yo les decía, ¿no? Allí cuando estaba en la parroquia donde estaba, yo me acuerdo que también llevaba un grupo de chavales que se preparaban para entrar en el seminario. Y entonces yo le decía a los chavales, no penséis que vosotros, porque queréis entrar en el seminario, sois mejores que estos que están ahí en la calle, porque no es así. Las circunstancias de estos chavales, las circunstancias de vida, les ha llevado a esas circunstancias, pero eso no les hace peores que vosotros. Y eso es verdad, eso es verdad. Entonces, las circunstancias de cada uno no, digamos, determina nuestra bondad o nuestra maldad, sino pues sencillamente porque pues podemos estar profundamente engañados por tantas cosas, ¿no? Entonces yo siempre pues apelaba a estas personas a que la verdad no era lo que nos había acontecido en la vida, que nos había determinado, digamos, optar por esa vida, sino que la verdad era lo que Dios quería hacer en cada uno de nosotros, y no era pues otra cosa que experimentar que Dios en medio, aún así, de nuestra maldad, Dios nos ama. Y eso es lo que siempre, digamos, intentaba yo, ese siempre era mi argumento, ¿no? Mi fundamental pues argumento, que había veces que la gente pues me decía, dice, usted habla muy bien, pero yo le decía, a mí no me interesa que me digas que yo hablo bien, a mí lo que me interesa que pues esto que estoy diciendo realmente pues cale en ti, o sea, que haya un fondo, que haya un corazón que reciba este mensaje, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es otra que anunciar a Jesucristo, y que, o sea, Jesucristo tiene el poder de cambiar la vida de las personas, porque lo hemos visto, yo soy testigo de eso, no solamente en mi vida, sino también allí en el barrio, tanta gente que yo he visto allí en la parroquia donde estábamos, gente con una vida totalmente masacrada, y realmente han podido dejar toda una vida de delincuencia, de violencia, etcétera, y su vida pues ha cambiado. ¿Por qué? Porque la fe es el cambio, pues la ayuda social es una ayuda integral en la persona. No sirve de nada, digamos, ayudar desde un punto de vista social si no ayudamos a la persona. Ayudemos a la persona y ya todo lo demás también vendrá por añadidura, como dice por el Evangelio, ¿no? Entonces, esa era nuestra misión fundamental, ¿no? Habla de enseñar, enseñaba a estos futuros, ¿no? A estos seminaristas, pero
¿Qué le enseñó a usted esta experiencia, estas personas del barrio, estas vidas que, bueno, que estaban marcadas, ¿no?, como bien dice? A mí me enseñó muchísimo, a mí me enseñó, pues como persona, muchísimo, ¿no? Porque cuando ves el sufrimiento de las personas, yo allí viví circunstancias muy duras, ¿no? Yo siempre, pues tengo en la mente, ¿no?, pues casos, por ejemplo, de Valentina, una niña de 7 u 8 años que en una semana la vi un domingo en misa y al día siguiente me entero que la niña se mató en su casa, se ahorcó. Entonces, situaciones así, después nos enteramos que esa niña estaba siendo, digamos, abusada por un familiar directo, etcétera. Otros casos también, que no digo para no herir, digamos, sensibilidades, ¿no? Entonces, ante el sufrimiento tan atroz, cuando ves el sufrimiento de los inocentes, a mí lo que producía muchas veces es ponerme de rodillas ante el que sufre, porque dice la Iglesia Católica que ante el que sufre hay una presencia real de Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz pues se hace el último, sufre, ¿no? Y entonces hay una presencia. Pues claro, esto así, si no es pues a través de la fe, eso te escandaliza totalmente, ¿no? Porque pues cómo puede ser que si Dios es tan bueno, pues sucedan estas cosas, ¿no? Pero realmente pues cuando pues aparece la fe, Dios te da el testimonio en tu corazón de que Dios ha querido que en aquel que sufre se haga presente una presencia divina, que es Jesucristo, Y eso es lo que a mí siempre pues me ayudaba y no me metía ni en crisis ni en nada, sino que realmente pues me ayudaba a ver en el otro que sufre al mismo Dios, ¿no? Porque la ley de Dios no dice pues amarás a Dios, sino pues amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo. Y entonces veía en el otro pues al mismo Jesucristo que sufría. ¿Las personas con las que usted tenía en contacto se habían hecho alguna vez esta pregunta de si Dios es bueno, por qué ocurre esto? ¿No? Algo que ha mencionado así de pasado usted. ¿Se llevan a hacer? Perdona, las personas con las que usted trataba, con las que usted veía, ¿en algún momento le formularon a usted esta pregunta de si Dios es bueno porque...? Muchísimas veces, hablando con la gente, muchísimas veces la gente me decía y hasta me increpaban muchas veces, ¿no? Porque cuando alguien tiene un sufrimiento gordo, como el que te decía de esta niña, por ejemplo, que me acuerdo que la madre, pues aquel día estaba totalmente fuera de sí, ¿no? Ante una situación tan grave, ¿no? y tan dolorosa. Pero es muy difícil, ¿no? Pues en esos momentos es muy difícil. Pero sin embargo, cuando haces y llevas a la gente a una iniciación cristiana, o sea, poco a poco, llevarlos a una iniciación cristiana, la gente va comprendiendo poco a poco que en medio de aquellas circunstancias donde tú hoy no ves a Dios por ningún lado, porque no lo puedes ver, porque la fe no es algo mágico, no es algo que tú puedas hacer así y mira, no, sino que la fe es un proceso, ¿no? Pues poco a poco sí. O sea, poco a poco, claro que sí. Y, o sea, sobre todo, el acompañamiento, ¿no? Porque la gente me lo decía. Dice, usted siendo español y está aquí en este barrio, la gente eso, o sea, le interrogaba. No, o sea, no solamente yo, sino también un matrimonio que estaba conmigo, o sea, misionero que hacíamos vida. Entonces, eso para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque veían que había algo importantísimo. Yo le decía a la gente, digo, yo no estoy aquí porque yo quiero, sino yo estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí. Y por lo mismo que Dios quiere que yo esté pues ahora en Ceuta, ¿entiendes? Entonces no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué efecto tuvo la fe en estas personas que no creían y repentinamente empiezan a encaminarse en ese...? Hombre, repentinamente yo diría, como te decía, un proceso, ¿no? O sea, poco a poco tienes que entrarles por su vida, por el problema que están pasando, por las circunstancias que están pasando y darles
una respuesta. Entonces teníamos la fundación, como te decía, la Fundación Ciudad de la Esperanza, y, o sea, poco a poco los íbamos integrando en algún curso de formación, etcétera. Eso iba pues acompañado de algunas catequesis, de pues algunas charlas para pues aquellas personas que querían, porque la fundación no era, digamos, la fundación pues acogíamos a todos, no solamente pues a católicos. Recibíamos evangélicos, recibíamos a aquellas personas que no creían, recibíamos a todos. Y pues aquellas personas que estaban dispuestas, que querían escuchar alguna formación espiritual, les íbamos dando pues algunas catequesis, de forma que estas personas poco a poco se iban integrando en una comunidad cristiana. De forma que pues esa comunidad lo que les ayudaba era poco a poco a escuchar la palabra de Dios en sus vidas. De forma que esa palabra que escuchaban, ellos poco a poco veían que esa palabra se reflejaba en su vida. Es decir, yo nunca en el barrio en donde estuve 10 años, yo nunca le dije a nadie, tú tienes que hacer esto, o tú debes de hacer esto, porque yo sabía que eso era gastar saliva para nada. ¿Por qué? Porque nadie cambia porque tú le digas que tú tienes o pues tú debes hacer, sino porque esa persona ve realmente que necesita cambiar su vida. Y eso es Dios mismo quien le pone esa interrogante, porque si no es así, pues tú seguirías con tu vida pensando que aquello que estás haciendo es verdad, ¿no? Pero claro, en el momento que tú te interrogas si aquello que tú estás haciendo es justo o no, ahí entonces pues la cosa cambia, porque entonces podemos decir que es Dios quien quiere que te plantees realmente si aquello que estás haciendo realmente te lleva a la felicidad o no. Las personas que acudían a las puertas de la fundación normalmente procedían del mundo de la delincuencia, del narcotráfico, pero ¿de qué otros mundos? Es decir, porque tengo entendido que quizás había personas que incluso habían pasado por temas de prostitución, teníamos casos de prostitución, teníamos casos hasta de santería, de brujería y de toda. Entonces, en ese caso yo me acuerdo que porque claro, la prostitución en Venezuela, yo te lo puedo decir desde el lado que conozco, ¿no? En el barrio donde yo estuve, la mayoría de estos casos venían por la falta de recursos para poder llevar una vida digna. En el caso que conozco, y pues también por abandonos en el caso de las chicas jóvenes, porque los padres o los familiares más directos habían dejado el país y se habían ido pues a otro país y habían quedado pues a su suerte, ¿no? Entonces intentábamos pues eso, darle digamos una esperanza, enseñarles pues un oficio, hablar con algunas entidades, con algunas personas para poderles darle un trabajo digno. Toda esta experiencia la transmite ahora en Ceuta, ahora que está ya fuera de todo eso, transmite toda esta experiencia, todos los conocimientos, lo transmite a los fieles de Ceuta. Hombre, yo en el corazón llevo lo que llevo. En el corazón yo llevo que Dios es amor, que Dios nos ama y que se puede salir de la situación en la que estemos. Pues evidentemente la situación de Ceuta no es la situación anterior, ¿no? Pero sí que es verdad que en Ceuta, como en Caracas, como en China, se sufre. ¿Entiende? Porque el sufrimiento yo creo que es inherente en el ser humano. Y también los jóvenes y también muchísimas personas, yo sé que a lo mejor necesitarían también una palabra para echar pues adelante, ¿no? En sus vidas, ¿no? Y pues eso quisiera también, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Intentando transmitir a los jóvenes, pues transmitir pues a la parroquia Santa Teresa, especialmente a aquellos que estén más necesitados, y que me consta que hay personas que realmente están sufriendo, poderles transmitir que realmente se puede salir de la situación en la que estemos, totalmente. Y eso es mi mayor cometido, ¿no? Y mi mayor ilusión de estar en Ceuta, ¿no? Porque estoy muy contento de estar en Ceuta. Yo sé que la etapa que pues, he vivido en Caracas, en Venezuela, ha sido pues, una etapa que a mí me ha ayudado como sacerdote. Una experiencia que la tengo
que la tengo dentro y que me ayuda a afrontar la experiencia aquí en Ceuta con otros ojos, ¿no? Y ya por último preguntarle, porque comenta que usted es lo que lleva en el corazón, imagino que no es de piedra y que en algún momento incluso toda esta experiencia le podría llegar a afectar personalmente, todo lo que vivió. Sí, ha habido muchísimas circunstancias que a mí como persona, pues en el caso anterior que te hablé, hubo pues otro caso más duro, que fue durísimo, y pues como persona te hundes, porque puedes, es cuando piensas, o sea, ¿cómo puede ser que una persona llegue hasta ese extremo de brutalidad, ¿no? Y son momentos que se te pasa así, como decir, dejo esto porque esto no tiene sentido, estoy aquí, no me refiero a dejar de ser sacerdote, ¿no? Sino yo estoy muy contento de ser sacerdote y estoy enamorado de ser sacerdote, sino la zona en donde estuve, ante tantísima brutalidad, uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si estoy malgastando mi tiempo, mi vida, pero lo que sí es verdad que nosotros, o yo también pensaba muchas veces que la gente lo que me agradecía era esa presencia. Yo no me sentía que yo fuese como un Superman o como un gran héroe, sino que iba pues a ayudar pues a esa gente, ¿no? Iba a ayudar a la gente. Igual que estoy haciendo un servicio, ayudando a la gente. Los sacerdotes estamos para ayudar a la gente, ¿no? Para servir a la gente. Entonces siempre hay casos que son muy difíciles y que como persona te traspasa el corazón, ¿no? Pero al final mereció la pena. Mereció la pena totalmente, porque yo cuando me fui de Caracas, los chavales, los más jóvenes lloraban porque me iba, pero sin embargo yo les decía, digo, lo importante no son las personas, lo importante no es que el padre Guillermo se quede aquí o esté el padre tal, sino lo importante es que aquello que te haya dicho el padre tal te ayude para llevar tu vida pues adelante. Y ese es el mayor premio, y yo se lo digo aquí en Santa Teresa también a los hermanos. Si yo, por tal de que el tiempo que yo esté en Santa Teresa, a mí alguien me dice, oye, pues tu presencia aquí pues me ha ayudado a encontrarme más con Jesucristo, yo ya me habré dado por pagado, porque esa es nuestra única paga, que la gente se encuentre con Jesucristo, que la gente lleve una vida feliz, una vida plena, y esa es la mayor paga que yo puedo tener. Muchísimas gracias por contar la experiencia. Gracias a ti. Que imagino que no es fácil, pero que también tuvo sus frutos y su satisfacción. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con el párroco Guillermo María Alberto. Nos vemos en la próxima.